Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de inflación correspondiente al mes de diciembre del 2025. A cargo de la misma estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índices de Precios de la Gerencia de Estadísticas Económicas. A continuación, procederemos a informar el resultado de la inflación correspondiente al mes de diciembre y también el resultado acumulado del año. Para arrancar con el informe, primeramente haremos una breve revisión de lo que ocurrió en el escenario internacional con datos a noviembre del 2025. Seguidamente pasaremos a describir puntualmente lo ocurrido en el escenario doméstico ya para el mes de referencia, el mes de diciembre, y terminaremos posteriormente con un breve resumen de lo expuesto. Empezando entonces detallando lo ocurrido en el escenario internacional al mes de noviembre del 2025, empezamos repasando las principales tasas de inflación de los países de la región y del mundo a ese mes. En particular, iniciamos mostrando los datos de inflación tanto en términos mensuales como interanuales de las principales economías analizadas. Aquí hay que mencionar que el caso de Estados Unidos, al no haber publicado datos al mes de octubre por una cuestión de cierre gubernamental, es que la variación mensual al mes de noviembre no se encuentra disponible. En términos interanuales, lo que se puede observar es que Argentina y Bolivia fueron los países y economías que registraron las mayores tasas de inflación en estos términos, ¿verdad? Argentina con una tasa del 31,8% y Bolivia con una tasa del 20,96%. En el caso de Paraguay, recordemos que al mes de noviembre habíamos mostrado una tasa de inflación interanual del 4,1%, ubicándonos básicamente en el centro de la distribución de variaciones de precios de las economías analizadas. Si excluimos a Argentina y a Bolivia, vemos que en términos interanuales, en noviembre también, Colombia fue la economía que presentó la tasa más elevada en la región, con una tasa interanual del 5,3%, mientras que en Perú se observó la menor variación porcentual en torno al 1,37%. Observamos nuevamente en este gráfico que la dinámica de inflación interanual para los distintos países de la región, si bien difiere en magnitud, aparentemente se estarían comportando de una forma similar en cuanto a su tendencia. Vemos así que en el año 2022 habíamos observado picos de inflación básicamente en toda la región, debido principalmente al incremento en los precios de los combustibles observados en ese año, adicionalmente a las restricciones de oferta posterior a la pandemia que terminaron incidiendo en los precios. Seguidamente, y luego de que los bancos centrales de la región implementasen una política monetaria más contractiva para intentar devolver esa inflación a su senda normal, vemos que en las principales economías de la región y del mundo, las tasas de inflación fueron moderándose en el tiempo, ubicándose hoy en día en los niveles en los que observamos aquí al mes de noviembre. Vemos que en el caso paraguayo, nuevamente, esta tasa se estaría ubicando más o menos en el centro de la distribución de variaciones y con una tasa de inflación interanual comportándose de manera relativamente estable ya a lo largo de los últimos 2 años aproximadamente. En cuanto a los países de la región que también, como el caso paraguayo, estarían operando bajo un esquema de metas de inflación, vemos que, digamos, observamos un comportamiento estable en la inflación de estos países. No obstante, Colombia, como ya mencionamos en la slide anterior, estaría mostrando la tasa de inflación más elevada entre estos países, en torno al 5,3% para el caso del IPC total y 5,5% para el caso del IPC sin alimentos y energía. Como se puede observar, el caso colombiano todavía se estaría encontrando en niveles de inflación por encima de su rango meta, que es más o menos rondando el 3%. También eso ocurre con el caso brasileño, el cual se estaría ubicando a tasas de inflación más o menos coincidente con el techo de su rango meta. Sin embargo, el caso chileno, el peruano y sobre todo el paraguayo, estaríamos observando tasas de inflación que se encuentran dentro de los rangos meta de estos países, específicamente en el caso paraguayo bastante cercano al centro del rango. Esto con datos a noviembre, como bien recordamos. También
Aquí en esta tabla vemos las distintas tasas de inflación en términos numéricos, digamos, para los últimos meses. Vemos que en el caso de Argentina y Bolivia, estos fueron las economías que mostraron las tasas más altas de inflación en términos interanuales a noviembre, como ya se había mostrado anteriormente. Y para el caso de Estados Unidos, para el cual sí contamos con información de variación interanual a noviembre, vemos que la tasa fue de 2,7% a este mes. En general, la mayoría de las economías mostraron un comportamiento estable en sus tasas de inflación, si bien algunos de ellos, como se vio anteriormente, se estarían encontrando todavía por encima de su meta, en cuanto a metas de inflación se refiere. Aquí destacamos que en los últimos 10 años, las distintas economías evaluadas presentaron tasas de inflación en alimentos por encima de sus tasas de inflación total. Esta tabla es muy importante para analizar lo que ocurrió en términos acumulados en los últimos 10 años en las distintas economías analizadas. Y lo que se puede observar es que en todos los casos, la tasa de inflación de alimentos de estas economías se encuentran por encima de las tasas de inflación del IPC general. Y esto se debe a una situación muy sencilla de explicar y que es el hecho de que los alimentos son típicamente los productos y los rubros que se encuentran más expuestos o más vulnerables ante distintos choques, tanto de oferta como de demanda, que se pueden presentar en la economía. Es por esta razón que los alimentos tienden a tener un comportamiento más volátil que el resto de la canasta. Esto no es un fenómeno exclusivo para el caso paraguayo, y se puede ver que en todos los casos las tasas de inflación de alimentos superaron a la tasa de inflación del IPC general. Aquí también hay que destacar que haciendo las diferencias correspondientes en cuanto a metas de inflación y rangos metas de inflación, vemos que Paraguay se encuentra entre los países con tasas de inflación más bajos de las economías analizadas, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, el caso chileno, con una meta de inflación en torno al 3%, el caso brasileño y colombiano también con metas de inflación en torno al 3%, que son metas inferiores a la meta de inflación paraguaya, que hasta muy recientemente tenía una meta del 4, actualmente es del 3,5. Sin embargo, estos países que tienen una meta de inflación por debajo de la nuestra presentaron tasas de inflación superiores a lo largo de los últimos 10 años. Esto refleja un poco también el cumplimiento que tuvo el caso paraguayo respectivo a lo que sería su meta de inflación en relación a los demás países analizados, a las demás economías analizadas, haciendo siempre la salvedad de que el comportamiento del IPC de alimentos, si bien pareciera ser un caso aislado o más bien explicado por fenómenos locales, es una situación que se observa en la mayoría, si no bien en todos los países, en todas las economías analizadas, el hecho puntual de que la tasa de inflación de alimentos suele ser más elevada que la tasa de inflación total. Continuando con el análisis del escenario internacional, vemos una descripción breve del índice de precios de alimentos de la FAO, también con datos al mes de noviembre. Vemos aquí que en términos interanuales, en noviembre los aceites registraron la mayor variación positiva, con una tasa interanual del 4, no, digo bien, del 0,6% para el caso de los aceites, 4,9% para el caso de las carnes, mientras que los cereales y el azúcar arrojaron tasas negativas, como se puede ver en pantalla, de menos 5,3 y menos 29,9% respectivamente. En términos mensuales, este indicador arrojó una tasa de inflación de alimentos del menos 1,2% en el mes de noviembre, y vemos las principales variaciones aquí, ¿verdad? De carne, lácteos, cereales, aceites y azúcar con sus respectivas tasas de variación mensual y también con sus tasas de variación interanual. Vemos que en el caso alimenticio, para el total de alimentos de la FAO, en términos interanuales, esto estaría mostrando una tasa de variación de menos 2,1%. Continuando con algunas variables relevantes del entorno externo, vemos en primer lugar el petróleo Brent, el cual cotizó en diciembre a $61,6 por barril, como se puede ver en pantalla. Esta cotización muestra una tendencia marcada a la baja, ya observada en los últimos meses o prácticamente en lo que fue el año 2025, ¿verdad? Una tasa interanual del menos 15,7% también demostrando un poco esa tendencia a la baja que tuvieron los combustibles a lo largo de este año.
Lo mismo ocurrió con el petróleo WTI, ¿verdad? Con una variación interanual del menos 17% y una cotización que ronda los 57,9 dólares por barril. Estos serían datos preliminares de precios al mes de diciembre. Eh, si bien el mes no está cerrado todavía, bueno, son datos preliminares a los últimos días de diciembre hábiles que tenemos a consideración. Aquí hay que decir también que esta tendencia a la baja se estaría observando principalmente por la mayor oferta del crudo registrada en el mundo, ¿verdad? Principalmente por la mayor producción tanto de países pertenecientes a la OPEP más, como también al caso estadounidense. En el caso de la soja, nuestro principal commodity de exportación, vemos también que la cotización en diciembre de 2025, en términos preliminares, fue de 398,5 dólares por tonelada, ligeramente por debajo del pico que se había observado en noviembre de 412,9 dólares por tonelada. Este incremento en los precios de los últimos meses estuvo principalmente explicado también por una mayor demanda china por soja, tanto americana como del resto del mundo. Y lo que se puede observar en este último mes es una ligera reducción o reversión respecto a ese pico, ¿verdad? Observado el mes anterior, pero que estaría todavía bastante en línea con una tendencia alcista en los precios de este commodity, ¿verdad? Asimismo, vemos que en términos interanuales, la variación al mes de diciembre fue del 10,3%, lo cual refleja, bueno, ese incremento mencionado previamente. Seguidamente pasaremos a analizar los datos del escenario doméstico y describiendo un poco los resultados de la inflación total, así como también de otros indicadores relevantes para el análisis. Vemos que básicamente el resultado de la inflación total en términos interanuales fue de 3,1% en el mes de diciembre. Aquí observamos las tasas de variación interanuales en la línea gris. Vemos cómo esta tasa se estuvo comportando de forma relativamente estable en lo que fue el año 2025 y vemos una ligera disminución en el último mes, en el mes de diciembre, de 3,1%. Ya vamos a mostrar que este 3,1% está explicado en parte por el efecto base, ¿verdad? Debido a el comportamiento de los precios en diciembre del año anterior, así como también del comportamiento puntual de los precios en este mes de diciembre, que vinieron explicados principalmente, bueno, por las fluctuaciones tanto de oferta como de demanda observadas en el mes. Aquí es muy importante también destacar lo que sería el índice de precio al consumidor, el cual tiene una tendencia alcista a lo largo del tiempo. Y esto tampoco debería ser ninguna sorpresa. Vemos que el índice en el 2017, diciembre de 2017, digo bien, tenía un valor de 100 puntos y actualmente en diciembre de 2025 tiene un valor de 138,9 puntos, ¿verdad? Esto refleja un poco el incremento de los precios a lo largo del tiempo, el cual es acumulativo, y es por esa razón que hoy observamos precios, niveles de precios, digo bien, por encima de lo que observábamos anteriormente, y esto es un fenómeno que ocurre normalmente en una economía en desarrollo. Así también cabe mencionar que el Banco Central, si bien se compromete a mantener una tasa de inflación estable, que es lo que se observa en esta línea gris, ¿verdad? Eso no implica que los precios y los niveles de precios sobre todo se encuentren a la baja, sino más bien lo que se observa aquí es una moderación en el incremento de los precios, ¿verdad? Que va en línea un poco con este objetivo de mantener la inflación en tasas relativamente estables, pero que no implican una disminución en el nivel de los precios. Es por esa razón que básicamente lo que observamos en la economía es unos precios que se continúan incrementando, pero a un menor ritmo, ¿verdad? Y ese ritmo estaría, digamos, evidenciado en las tasas de inflación que se observan en esta línea gris, como dije. Vemos que se observaron periodos en donde el pico de inflación alcanzaron inclusive tasas interanuales en torno al 12%, como se puede ver aquí en el mes de abril del 2022, pero luego se mantuvieron relativamente estables a las tasas que observamos hoy en día, aunque si bien, nuevamente, se debe recalcar que esto no implica una reducción en los precios, sino más bien un incremento a un menor ritmo. Entre los principales subgrupos de la canasta del IPC que explicaron esta variación del 3,1% en el mes de diciembre o acumulado a diciembre, vemos que se encuentra la carne vacuna con una variación bastante importante, lo que fue el año 2025, en torno al 12,6%,
y una incidencia de 0,9 puntos porcentuales de este 3,1%. Esto implicaría, ¿verdad?, de que excluyendo a este producto de carne vacuna de la canasta, podríamos inferir que la inflación total estaría en torno al 2,2% aproximadamente, lo cual refleja un poco este importante efecto que tuvo el incremento de las carnes y la carne vacuna principalmente sobre el resto de la inflación. También vemos que comidas consumidas fuera del hogar, como un servicio bastante relacionado al precio de los alimentos, también mostró una variación importante en el 2025, incidiendo también de forma positiva en el resultado inflacionario total. Vemos que las frutas, la carne de aves, la leche líquida, vacaciones y turismo, productos panificados, entre otros, mostraron también incrementos que contribuyeron a este resultado final. El café también con una variación importante y una incidencia un poco despreciable también sobre el resultado, son algunos de los productos que mostraron y que influyeron en este resultado del 3,1. Así también, estos incrementos se vieron compensados por disminuciones de precios en términos interanuales observados en los productos que se observan a continuación. Y aquí, importante destacar la situación de los combustibles, los cuales a lo largo del año se redujeron en un 8,7% e incidieron de forma negativa con menos 0,5 puntos porcentuales sobre el resultado de la inflación total. También es importante mencionar que factores como la apreciación cambiaria tuvieron su efecto sobre algunos productos durables de origen importado y principalmente eso se puede observar en los precios de la adquisición de automóvil bastante relacionados al tipo de cambio en comparación también a otros servicios relacionados con el tipo de cambio como por ejemplo el transporte aéreo. Sin embargo, estas variaciones que ayudaron a compensar los incrementos no fueron suficientes, digamos, para revertir los incrementos, si bien moderaron un poco estos, de tal forma a que la inflación total cerró el año en una tasa de 3,1%. Ahora pasaremos a describir lo que ocurrió puntualmente en el mes de diciembre. Y aquí observamos que en el mes de diciembre la inflación total mensual fue del menos 0,3%. Aquí hay que decir que esto estuvo explicado por diversos factores, como ya pasaremos a analizar a continuación, pero en este mes puntual se observaron ciertas disminuciones que ayudaron un poco a moderar los incrementos observados, resultando en una tasa que estaría ubicándose por debajo de lo observado en el mes de noviembre y también por debajo de lo observado en el mes de diciembre del año pasado, en donde habíamos observado una tasa de variación importante en términos mensuales en torno al 0,7%. De esta manera, en términos acumulados interanuales, la tasa de inflación se ubica en 3,1%, 3,1%, como ya se había explicado anteriormente, tasa que estaría por debajo del 4,1% observado en términos interanuales al mes de noviembre. Entre los principales productos que mostraron variación tanto positiva como negativa en este mes en particular, vemos que productos que mostraron una disminución de precios relativo al mes anterior fueron el caso de las hortalizas y tubérculos frescos con una reducción del 12,6% en términos mensuales. Aquí es importante destacar las disminuciones de precios que observamos en los mercados en cuanto a algunos productos frutihortícolas, principalmente el locote, el tomate, entre otros productos que mostraron disminuciones puntuales de precio en el mes de diciembre y contribuyeron a la baja de la inflación total del mes. También el caso de los combustibles, con una incidencia importante sobre el resultado total. Todos estamos al tanto de la reducción que presentaron los combustibles en el mercado local, principalmente explicado también por lo ocurrido con el crudo a nivel internacional. Adicionalmente a estos factores vemos disminuciones de precios en algunos productos durables de origen importado relacionados un poco al tipo de cambio y algunos también bienes alimenticios como por ejemplo la leche, los quesos, los huevos, las pastas que mostraron reducciones leves de precios que contribuyeron finalmente al resultado final. También vimos y observamos incrementos de precios en distintos rubros, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, vacaciones y turismo, ¿verdad? Principalmente explicado por la estacionalidad. Lo mismo ocurre con el caso de las frutas, el caso de los embutidos, la carne vacuna y otros servicios que presentaron incrementos de precios puntualmente en este mes y que, bueno, estos efectos fueron moderando y compensando estas bajadas de tal forma que el resultado terminó siendo menos 0,3% mensual.
Si desagregamos un poco más la canasta del IPC, vemos los principales rubros que mostraron variaciones negativas de precios. Y aquí observamos, como mencioné, el tomate, el locote, la piña, otras frutas, el limón, zapallo, ajo. También vemos el caso de los combustibles, la nafta, el gasoil, la nafta super también, el gasoil aditivado, algunos alimentos como los huevos, el arroz. Vemos también algunos alimentos como la leche, los quesos. Y también algunos productos importados durables, como ya habíamos mencionado, algunos electrodomésticos, equipos para climatización, también la compra de automóviles, también vemos algunos muebles y electrodomésticos que mostraron reducciones de precio en este mes. Adicionalmente, también observamos incrementos de precios, como se puede observar en la lámina que se presenta en esta slide. Vemos que algunos servicios, principalmente por comportamiento estacional y otros servicios relacionados a los precios de los alimentos, mostraron incrementos de precio en este mes, así como también algunas frutas, la banana, la pera, la manzana, con incrementos de precio en el mes de diciembre. Y algunas carnes, ¿verdad? Tanto carnes vacunas como carne ave y carne de cerdo que mostraron incrementos de precio en este mes en particular, ¿verdad? Entonces, estos son los efectos que vimos en el mes y que fueron finalmente compensados y derivaron en una tasa de variación de menos 0,3, lo cual en términos interanuales se traduce en un 3,1%. La inflación mensual de diciembre, como ya dijimos, se ubicó en menos 0,3%. Aquí vemos la dinámica y la trayectoria de la serie de inflación mensual total. Vemos que en el último mes, bueno, mostró una disminución, pero los comportamientos de los distintos meses de diciembre de los años anteriores muestran también esta relativa volatilidad, ¿verdad? Si bien en algunos meses de diciembre observamos mayores incrementos de precios, como el caso del año pasado, vemos que en otros años el resultado del mes de diciembre presentó también tasas negativas, inclusive tasas similares, es decir, con variación nula, ¿verdad? Pero básicamente esto se debe y se explica puntualmente a lo que va ocurriendo en cada mes de diciembre, así como también lo que va ocurriendo en cada año puntual de análisis, ¿verdad? En este mes observamos la disminución de precios de combustible, adicionado también algunas disminuciones de precios relacionados con el tipo de cambio y otros factores que ya mencionamos. En el caso de la inflación núcleo, el cual es un indicador que pretende mostrarnos la tendencia de la inflación, vemos que este indicador tuvo una tasa de variación por encima de lo que registró la inflación total en términos mensuales, en torno al 0,1%, por debajo del 0,3% observado en el mes anterior. Y en términos acumulados e interanuales, este indicador cierra con una variación del 3,3% para el año. Vemos también que que las tasas de inflación mensual de este indicador núcleo tienen un comportamiento mucho más estable que el de la total por diseño, puesto que al querer mostrarnos lo que sería la tendencia de la inflación tiende a mostrar un comportamiento con mayor estabilidad. Y vemos que efectivamente en este último mes mostró una tasa ligeramente por encima de la total, pero bastante más estable en el tiempo. Lo mismo ocurre para el indicador subyacente, que es básicamente el indicador que excluye de la canasta del IPC a los rubros y componentes más volátiles de la misma, los cuales serían básicamente las frutas y las verduras, ¿verdad? Al excluir estos componentes que tienen una variación muy marcada mes a mes, vemos que la inflación para este indicador en términos mensuales fue de 0%, inferior también al 0,3% observado en noviembre, y en términos interanuales se estaría ubicando inclusive por debajo de la inflación total en 2,7%, también por debajo del 3,3% registrado en noviembre de este año. Y en cuanto a la trayectoria de sus variaciones mensuales, también vemos un comportamiento ligeramente más estable que el de la inflación total, por obvias razones, como mencioné, al excluir los componentes volátiles, entonces esto deriva en un indicador que presenta relativa mayor estabilidad. Es por esa razón que las fluctuaciones son menos importantes que en el caso de la total y vemos que en este último mes arrojó una tasa de 0%. Pasando un poco a describir puntualmente lo que ocurrió en la canasta, tanto en cuanto a los bienes, servicios y renta analizados, vemos que en este mes en particular, los principales rubros que incidieron a la baja en el resultado mensual del mes de diciembre fueron las frutas y verduras, ¿verdad? Como se mencionó anteriormente, principalmente lo ocurrido con las hortalizas, es decir, las verduras,
Estos mostraron tasas de inflación negativas, lo cual, bueno, contribuyó un poco al resultado total. Vemos que las frutas y verduras mostraron una disminución del 6,1% en términos mensuales, lo cual terminó impactando también en el índice de bienes alimenticios. Ahora, si excluimos las frutas y verduras de la canasta alimentaria, vemos que estos mostraron un incremento de 0,2%, explicado principalmente por el comportamiento que tuvieron las carnes, ¿verdad? No solamente carne vacuna, sino también carne de cerdo y carne de aves que mostraron incrementos de precio en este mes, que derivaron, bueno, finalmente en un incremento en los precios de los bienes alimenticios sin frutas y verduras del 0,2%. También hay que destacar que esta tasa no fue mayor debido a que otros componentes alimenticios, como ya vimos anteriormente, los lácteos, los quesos, los huevos, los panificados, el azúcar, mostraron también disminuciones, lo cual ayudó un poco a compensar estos incrementos. En términos interanuales, vemos que la tasa de variación de los bienes alimenticios y alimentos y frutas y verduras continúa siendo relativamente importante, en torno al 6,4 y 7,1% respectivamente. Y para el caso de las frutas y verduras, si bien mostraron una disminución puntual en el mes de diciembre, en términos interanuales y acumulados todavía se encuentran a tasas de dos dígitos, ¿verdad? Esto quiere decir que estos rubros frutos y hortícolas todavía se encuentran en niveles de precios elevados en comparación a lo que observábamos el año pasado. En cuanto a los otros bienes, vemos que aquí tuvo una importante incidencia lo que ocurrió con el mercado de los combustibles. Vimos una baja tanto en gasoil común y aditivado como en las naftas super y común. Y esto derivó en una disminución del precio de los otros bienes, así como también las disminuciones observadas en ciertos productos durables de origen importado, principalmente relacionados al tipo de cambio. Ahora, pasando un poco a los servicios, vemos que estos tuvieron y mostraron un incremento importante en el mes del 0,7%. En los servicios vimos comportamientos a la suba o al alza de servicios relacionados con la alimentación, es decir, alimentos y compra de alimentos para consumo fuera del hogar, lo que sería más bien restaurantes o bares o alimentación, digamos, en lugares que no son el lugar principalmente. Vemos que estos servicios también tuvieron su incidencia al alza, así como también otros servicios más bien de carácter estacional, ¿verdad? El caso de las vacaciones y turismo, el caso de los hoteles, algunos servicios que mostraron incremento de precio en este mes, principalmente derivados de la estacionalidad propia del mes de diciembre, ¿verdad? Eh, Adicionalmente, vimos que los alquileres también en este mes en particular se comportaron de forma relativamente estable, con una tasa de variación del cero. Y en términos interanuales, la suma de los servicios y los alquileres mostraron una variación de 3,5%, por encima del caso de los bienes, con una tasa de variación del 2,9%. De estos dos componentes se puede derivar la inflación total, que cerró, como ya se mencionó, en 3,1% en términos interanuales, explicado por estos diversos factores ya mencionados previamente. Continuando con el análisis de algunos indicadores también del entorno interno, podemos observar la trayectoria de la inflación interanual total, así como también de la inflación interanual núcleo. Y vemos que la núcleo se estaría ubicando ligeramente por encima de la total en este mes de diciembre, con una tasa del 3,3%, como ya se vio anteriormente. Vemos también que la trayectoria en términos interanuales de este indicador se considera mucho más estable que la de la total, debido principalmente a esta muestra o este reflejo de lo que sería la tendencia inflacionaria a lo largo del tiempo. Adicionalmente, vemos otros componentes, otros indicadores relevantes también para analizar un poco esta tendencia. Vemos el caso de la subyacente, subyacente X1, IPC-SAE y bienes libres sin fruta y verdura, los cuales se ubicarían con tasas de variación interanuales del 2,7, 3,6, 2,3% para el IPC-SAE y 2,9% para el caso de bienes libres sin fruta y verduras, respectivamente, ¿verdad? Y lo que observamos principalmente es que, bueno, la subyacente X1, que además de excluir a los rubros volátiles que son fruta y verduras, también excluye a los combustibles y a los servicios tarifados, vemos que al excluir combustibles, que mostraron una tendencia a la baja en los últimos meses, en el último año, este indicador muestra una tasa de variación por encima de la subyacente y también por encima de la total. Esto refleja un poco ese efecto que tuvieron los combustibles para reducir la inflación total, los cuales al ser excluidos, por supuesto, derivan en una mayor tasa de variación para este indicador puntualmente. Ahora bien, el caso del IPC-SAE, que sería el IPC sin alimentos y energía,
es muy importante mencionar este indicador porque excluye la totalidad de los alimentos, tanto volátiles como menos volátiles, el caso de las frutas y verduras, como el caso de las carnes, de los lácteos, de los panificados, de todos los alimentos, y también todos los precios relacionados a la energía, ¿verdad? Inclusive combustibles. Entonces, al excluir estos componentes, vemos que este indicador se comportó de una manera mucho más estable y a la baja inclusive de lo que fue la inflación total. Esto refleja un poco este efecto tan importante que tuvo el componente alimenticio en el resultado total, ¿verdad? Puesto que si excluimos alimentos, excluimos energía, vemos que la tasa de inflación es mucho menor, en torno al 2,3% interanual nada más. Entonces, esto refleja un poco que el incremento observado en la canasta alimenticia, en los alimentos a lo largo del año, fue inclusive más importante que el efecto de reducción de precios de los combustibles, porque, digamos, sobrecompensó estos incrementos de los alimentos a lo que ocurrió con el mercado de los combustibles. Y eso se observa, digamos, en el resultado de la inflación total en torno al 3,1% por encima del IPC-SAE, que excluye estos dos grandes componentes. En el caso de los bienes libres sin frutas y verduras, bueno, esto se ubica en 2,9%, también muy similar al caso de la subyacente, porque básicamente se estarían excluyendo los mismos componentes, a excepción de que en los bienes libres también se excluyen los servicios tarifados. ¿Verdad? Ahora, en términos interanuales, vemos también diversos comportamientos, tanto para la canasta alimenticia, para los servicios, para los combustibles, y vemos que principalmente lo ocurrido con los alimentos, con una tasa de 7,1% interanual, fue, digamos, uno de los principales factores que explican el incremento observado en la inflación total, ¿verdad? Y básicamente esto se mantuvo a lo largo del año, ¿verdad? Con una tasa de inflación bastante por encima de la total y bastante por encima de los demás componentes de la canasta. Es por esta razón que de repente uno percibe un incremento mayor de la inflación porque uno típicamente tiende a adquirir bienes alimenticios de forma más regular que los demás componentes de la canasta. Y por esta razón, al observarse estos incrementos en alimentos, es que la percepción de la inflación termina siendo superior al de lo presentado en el IPC total. Vemos también que el caso de los combustibles mostró una inflación interanual negativa en torno al menos 6,3%, y en el caso de los servicios, con una tasa relativamente estable, pero también por encima de la total, en torno al 3,7%. En términos interanuales, ya para ir avanzando un poco más con la presentación, vemos que los principales contribuyentes al resultado de la inflación total son, como ya se mencionaron, los alimentos sin frutas y verduras, también las frutas y verduras con una incidencia de 0,5 puntos porcentuales, y los servicios con una incidencia del 1,3 puntos porcentuales. Ahora, estos incrementos se vieron ligeramente atenuados por el componente de energía, es decir, combustible y otros artículos de energía como electricidad y el gas, que, bueno, mostraron en conjunto, pero principalmente aquí explicado por combustibles, en conjunto mostraron una incidencia a la baja de menos 0,4 puntos porcentuales en la inflación total. Para el caso de las frutas y verduras, los componentes más volátiles de la canasta, lo que podemos observar en el gráfico de la izquierda es el comportamiento del índice en la línea roja y la variación interanual de este índice en la línea azul. Lo que se puede observar es que este indicador, este índice, muestra una excesiva volatilidad en comparación a los demás índices de la canasta, y también vemos que a diciembre de 2025, en términos interanuales, si bien estos se encuentran a la baja, de un nivel de 144 a un nivel de 136 en el índice, vemos que en términos interanuales todavía se encuentran mostrando tasas de dos dígitos. Eso también se puede observar si analizamos lo ocurrido desde el último, digamos, mínimo local observado allá por el mes de noviembre del año pasado. Si lo comparamos a cómo están hoy los precios, vemos que el caso de la fruta y verdura, si bien esta variación acumulada se vino disminuyendo, actualmente, si lo comparamos a lo ocurrido en noviembre del 24, vemos que la variación continúa siendo importante, ¿verdad? Del 15,4% aproximadamente. Y vemos que también lo ocurrido en el caso del locote, el tomate y otros productos frutícolas, si bien, por ejemplo, en estos casos se observa una disminución de precios importante para estos dos rubros principalmente, estos todavía continúan en términos acumulados con tasas importantes. El caso del locote
con una tasa del 59,6%, y el caso del tomate con una tasa del 6,9% respecto a lo observado en noviembre del año pasado, ¿verdad? También vemos que otros productos como las frutas, banana, manzana y pera, se encuentran con comportamientos al alza, y en el caso de la mandioca también con un comportamiento al alza, mostrando una variación acumulada a noviembre del año pasado de 77,3%. ¿Qué decimos con esto? Básicamente que si bien en diciembre se observaron disminuciones de precio en algunas hortalizas, principalmente algunas verduras, vemos que en términos acumulados y en términos interanuales, estos todavía se encuentran con niveles de precios elevados, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, no confundir la variación de precio con el nivel de precio, ¿verdad? Los niveles de precio continúan elevados, sin embargo, en el último mes se vio una ligera disminución, pero esto no implica que los precios estén bajos, ¿verdad? Sino que más bien continúan a niveles de precio elevados, pero menor relativo al mes anterior. En el caso de las carnes, principalmente carne vacuna, vemos que en este mes de diciembre se observa un incremento de precio en la mayoría de los cortes, derivando en un promedio de 0,3% de variación mensual, pero una tasa de variación interanual bastante importante en torno al 12,6%. En el caso de las carnes de aves y carne de cerdo, como estos son sustitutos principales de la carne vacuna, vemos también incrementos de precio importantes en términos interanuales del 10,2 y 7,3% respectivamente, atendiendo un poco a lo que ocurre con el mercado alimenticio. En cuanto a los combustibles, vemos que estos se redujeron en sus precios en el último mes y en el último año también muestran una tasa de variación negativa en torno al 6,3% de reducción, ¿verdad? Y esto también se vio reflejado un poco en lo ocurrido, no solamente en los emblemas, en el emblema estatal, sino también en los emblemas privados, los cuales acompañaron a esta reducción y finalmente se vio a lo largo del mercado local una disminución en los precios de los combustibles, lo cual finalmente terminó también incidiendo en la inflación total y en el menor costo de transporte de los productos principales de la canasta, ¿verdad? Pasando finalmente ya a lo que sería la proporción de variaciones positivas en la inflación, vemos que en el mes de diciembre del 2025, eh, el 33,1% de los productos de la canasta mostraron incremento de precios. Esto estaría por debajo del promedio histórico del 44,8% y también por debajo del promedio de los meses de diciembre en torno al 40,8%. Para cerrar un poco la presentación, mostramos un breve resumen en donde básicamente recordamos la tasa de inflación interanual o básicamente la tasa de inflación del año al mes de diciembre de 2025, que estaría en torno al 3,1%. La inflación núcleo también cerró el año con una tasa de variación del 3,3%. En términos mensuales, sí se vio una disminución puntual en la inflación total del menos 0,3% y para la núcleo un incremento del 0,1%. Observamos, digamos, en la presentación de que en diciembre se observaron bajas en frutas y verduras en torno al 6,1%, combustibles en torno al menos 3,3% y bienes durables bastante relacionados con la dinámica cambiaria en torno al menos 1%. También vimos que en contrapartida a estas disminuciones se observaron también incrementos en algunos segmentos, como las carnes principalmente, y en carnes nos referimos al conjunto de carnes, vacuna, ave, cerdo, inclusive menudencia, embutidos, ¿verdad? Que ingresan dentro de esta clasificación, con incrementos del 0,7% en su conjunto, ¿verdad? Servicios y renta también con un incremento importante del 0,7%, los cuales, bueno, ayudaron a compensar un poco estas disminuciones observadas aquí más arriba. Las principales agrupaciones tuvieron comportamientos mixtos. Por un lado, alimentos con una baja de 0,8% y esto ya habíamos explicado que se debía principalmente al comportamiento de las frutas y verduras que entra dentro del componente alimenticio. También el transporte, para el caso explicado principalmente por el caso de los combustibles, con una reducción del menos 1,9%, pero con incremento de precios en recreación y cultura y restaurantes y hoteles, como se puede observar. Recreación y cultura principalmente explicado por aquellos componentes estacionales, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el caso de vacaciones y turismo, paquetes turísticos que en estos meses tienden a incrementarse de precio. Y para el caso de los servicios, restaurantes y hoteles, más bien estaría explicado por lo ocurrido con los servicios de alimentación fuera del hogar, aquellos servidos en bares, restaurantes, comedores, etcétera.
La inflación interanual de alimentos sin fruta y verdura mostró una tasa de 6,4%, que si bien todavía se encuentran en una tasa relativamente elevada para lo que sería nuestra meta inflacionaria, eh, fue inferior a lo observado en noviembre, en donde habíamos observado una tasa de 8,1%. Y finalmente, la proporción de variaciones positivas fue del 33,1%, por debajo de lo que se observó el mes anterior y también por debajo del promedio histórico local. Ahora, pasando un poco a lo observado en el entorno externo, para hacer un repaso, vemos que el petróleo Brent y WTI mostraron disminuciones de precio en términos interanuales del -15 y -17% respectivamente. Para el caso del indicador de alimentos de la FAO, esto también mostró una variación interanual del -2,1%. Eh, Perdón, digo bien, una tasa de variación interanual, sí, negativa del -2,1%, de las cuales, digamos, el alimento que mostró la mayor tasa de variación interanual fueron las carnes, con una tasa de variación de 4,9%. Vemos también que en cuanto a las economías analizadas, China, Alemania, la zona euro y Ecuador mostraron tasas de inflación negativa para el mes de noviembre, el mes anterior, y para las demás economías vimos incrementos moderados, con excepción del caso argentino, el cual mostró una tasa de inflación mensual en torno al 2,5% en aquel mes. Con esto cerramos la presentación y muchas gracias por su atención.